Soy el padre Bruno Martínez, misionero en Egipto. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Pascua es la fiesta de las fiestas. Es la más antigua, la más solemne, la más amada y ansiada. ¿Por qué? Porque en ella se nos recuerda la grandeza de nuestra fe, que es que Cristo venció al pecado, venció la muerte, y con su triunfo nos liberó del yugo del pecado. Tiene que ser para nosotros un día de gran alegría, ¿no? Cristo venció la muerte y el pecado. Es algo que no debe dejar de asombrarnos y hacernos meditar, ¿no? Cristo venció la muerte y el pecado. Pero la contemplación de este enorme misterio nos debe llevar a cambiar nuestro corazón, a ser hombres nuevos, personas resucitadas por la gracia de Dios. Como dice San Agustín, Cristo sufrió la pasión, muramos al pecado. Cristo resucitó, vivamos para Dios. Cristo pasó de este mundo al Padre, entonces que no se apegue aquí nuestro corazón, antes bien que siempre esté dirigido al cielo. Y adentrándonos un poco en el Evangelio que acabamos de escuchar, vemos cómo Pedro y Juan, avisados por María Magdalena, de que el Señor ya no estaba en el sepulcro, ¿no? Podemos imaginar incluso esa desesperación, con esa euforia que va María Magdalena a avisarle a los discípulos, a Pedro y a Juan. Ellos van corriendo. Pedro va corriendo, pero Juan llega antes, y Juan, respetando las jerarquías, respetando quién era Pedro, que era la cabeza, la piedra, como el Señor lo había dejado así, espera a que llegue Pedro, y Pedro ingresa primero. Y tras explorar el sepulcro vacío, comprenden lo que a lo largo de la vida mortal de Jesús jamás habían entendido, ¿no? Que Jesús es la vida, que con su muerte ha vencido a la muerte, que con su resurrección ha vencido a la muerte y al pecado. Un comentador dice que al ver los lienzos en el suelo, ¿no?, y el sudario plegado, ¿no?, nos da a entender que es imposible que se hayan robado el cuerpo del Señor, ¿no?, que el muerto no ha sido robado, ¿no?, y las mortajas quedan de testigos, ¿no? Y esto nos da también mayores motivos de credibilidad para nuestra fe, para la resurrección del Señor. Y Pedro y Juan ven y creen. Es decir, que el sepulcro vacío les abre los ojos para entender lo que tantas veces le había profetizado Jesús, de que al tercer día resucitaría. El sepulcro vacío abre los ojos para entender que Jesucristo es la vida. Es así que la resurrección de Cristo
tiene que dar firmeza a nuestra fe. Creemos y seguimos a un Dios de vivos, que con su resurrección venció la muerte y el pecado. Pero seguimos a un Dios de vivos. Y eso nos tiene que sostener. Eso tiene que ser sostén de nuestra fe. Por eso vivamos estos días pascuales con una verdadera alegría, ¿no? Ya que Cristo ha vencido a la muerte. Tienen que ser para nosotros estos días de gran alegría, de inmensa alegría. Jesucristo resucitó. Y como decimos, es la resurrección el sostén de nuestra fe. Y como dice San Pablo a los Corintios, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero Cristo resucitó. Cristo resucitó. Entonces eso tiene que sostener nuestra fe. Seguimos a un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Seguimos a un Dios que con su resurrección ha vencido la muerte y el pecado por amor a nosotros. A María Santísima pidámosle la gracia de vivir estos días pascuales con una inmensa alegría y, como dijimos anteriormente, como hombres nuevos, como hombres y mujeres nuevos, renovados por la resurrección, por la gracia de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida.